SER Podcast. Los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, acaban de iniciar la reunión con la que pretenden encauzar la que es ya la mayor crisis del gobierno de coalición desde que Yolanda Díaz cogió el relevo interno a Pablo Iglesias. Una crisis abierta a cuenta de quién coordina las negociaciones para la derogación de la reforma laboral, si la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como responsable económica del gobierno, o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que al frente del Ministerio de Trabajo lleva meses negociando este asunto con los agentes sociales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido hoy en que la reforma es de todo el gobierno, que se hará con consenso y no ha usado la palabra derogar. Todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral. Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso. Palabras de Sánchez en un acto junto a la propia Calviño y al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Con él se va a ver también esta tarde-noche la vicepresidenta Díaz, que hoy ha dicho que no es un problema de quién negocia, no es un problema de nombres, sino de qué se negocia. Claro, el momento es delicado. El debate es de contenidos, no es de personas. Y creo que sería bueno que en la otra parte mayoritaria del gobierno se aclaren. Que se aclare el PSOE de qué quiere cambiar de la reforma laboral, dice Díaz. Vamos al Congreso de los Diputados. Allí ha empezado la reunión hace unos minutos. Inma Carretero, ¿qué está pasando ahí dentro? Buenas tardes. Buenas tardes. No hemos podido ver ni los saludos ni cómo están sentados porque, según los socialistas, Podemos no ha querido que se distribuyan imágenes. El intento de rebajar la tensión durante el fin de semana ha saltado por los aires con el cruce de declaraciones de hoy. Así que Adriana Lastra ha entrado en la reunión queriendo dejar las cosas claras después de que Yolanda Díaz haya asegurado eso de que hay sectores del PSOE que no quieren derogar la reforma laboral. ¿La reforma laboral? ¿Van a cumplir con todos los acuerdos del gobierno? Pues este partido siempre cumple y por eso el país siempre avanza. Este partido siempre cumple. La número 2 del PSOE es la única que se ha dejado ver en la carrera de San Jerónimo. Están dentro 4 socialistas, Lastra, los ministros Bolaños y María Jesús Montero y el portavoz Héctor Gómez. Por el lado de Podemos han venido 6 dirigentes, entre ellos Ione Belarra, Irene Montero, Echenique y el número 2 de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Trabajo, que ha sido hasta ahora el negociador del gobierno en la mesa de diálogo social, que es donde Pedro Sánchez quiere que participen otros ministerios, especialmente el de Nadia Calviño. Eso es lo que pretenden resolver en la reunión que está en marcha hace unos 20 minutos. La cadena SER ha avanzado hace unos minutos el contenido del informe de los letrados del Congreso que avala la decisión que tomó la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, al retirarle el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Una decisión por la que Podemos está pidiendo que dimita a Batet. Pues bien, existe un informe de los letrados del Congreso que avala la decisión que tomó Batet. Información de Carolina Gómez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Lo hicieron verbalmente el viernes y lo hacen ahora por escrito. El letrado mayor de las Cortes defiende que cumplir con la sentencia del Supremo implicaba la inhabilitación y la pérdida del escaño para Alberto Rodríguez. En el informe explica que en la aclaración que Marchena envió a Batet la semana pasada se dice que la sustitución de la pena de prisión por una pena de multa no implica la desaparición de esa condena y, por tanto, lleva aparejada la inexigibilidad sobrevenida y la pérdida del escaño. La semana pasada esos mismos servicios jurídicos defendieron que el diputado Alberto Rodríguez podía conservar el acta. El tiempo, Luis Mi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El lunes ha transcurrido con tiempo tranquilo y bastante suave, por lo menos esta tarde, y las próximas horas va a llover en pocas comunidades. Algunos chubascos habrá en Canarias, también en la costa murciana, la costa andaluza y en el sur de Baleares, y en el resto del país tiempo más tranquilo. Esta próxima noche con bastante fresco, heladas en el sistema ibérico, y en cambio mañana por la tarde con un ambiente muy suave, rozando los 26-27 grados de máxima en el Valle del Guadalquivir. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se cierra la 10ª jornada en Primera División. A las 9 juegan el Getafe y el Celta. Y consecuencias del clásico, el Madrid pierde a Valverde por un esguince de rodilla y el Barça a Frenkie de Jong por una lesión muscular. En el Barça también es noticia la recaída de Pedri. El canario no podrá estar los próximos partidos con el Barça y tampoco con la selección española en los compromisos de noviembre ante Grecia y Suecia. Y en la apertura de este Hora 25, una noticia económica que tiene que ver con esta casa, con el Grupo Prisa. El grupo audiovisual Vivendi pide permiso al gobierno para incrementar su participación en Prisa hasta el 29,9%. Pasaría del 9,9%
19,9 que tiene ahora al 29,9 y se convertiría en el principal accionista del grupo editor de la cadena SER. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vivendi ha remitido una carta a Prisa, el grupo editor de la SER, en la que anuncia su intención de aumentar su participación en el grupo del 9,9 al 29,9% del capital de la compañía. Eso la dejaría justo al límite del 30% por el que la ley de OPAs le obligaría a lanzar una oferta por el 100% del grupo Prisa. Vivendi asegura que en la actualidad no está en negociaciones ni conversaciones con ningún accionista de Prisa para la adquisición de esas acciones. Es decir, que la oferta de momento es meramente tentativa. Para empezar, Vivendi condiciona esa operación al visto bueno que ha de dar el gobierno. De hecho, la compañía francesa asegura que presentó el pasado jueves una solicitud ante el Ministerio de Industria para sacar adelante esa operación. Vivendi es un grupo editorial francés con presencia en los mercados de telecomunicaciones, es el propietario de Universal Music, de Canal Plus, de Editis. De salir adelante se convertiría en el primer accionista del grupo Prisa, en cuyo accionariado mantiene ahora la posición dominante Amber Capital con el 29,8%. Vivendi busca el 29,9%. Gracias, Ruiz. Empieza ahora 25. Empieza con la imagen de los partidos que forman el gobierno de coalición reunidos ahora mismo en el Congreso buscando una salida a su colisión interna. Y en las horas previas a este encuentro, hoy el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a respaldar públicamente a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a la que Unidas Podemos acusa de querer interferir en las negociaciones sobre la reforma laboral que venía pilotando Yolanda Díaz. De Díaz no ha dicho Sánchez hoy una palabra en el acto que tenía junto al comisario europeo de Economía, pero a Calviño sí le ha dedicado este reconocimiento explícito. Yo me defino como un socialdemócrata que lo que aspira es a seguir manteniendo fiel la esencia de lo que representa el proyecto político que yo lidero, el de que nuestro país avance en términos de justicia social. Y en eso me enorgullezco y en ese sentido, vicepresidenta, quiero volver a reconocerlo en tu persona. Me enorgullezco de pertenecer y liderar un gobierno que abre estos debates tan necesarios para el progreso, la prosperidad y el bienestar de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Y a la que no habíamos escuchado todavía desde que se desató esta crisis interna el viernes es a la propia Calviño, que estaba hoy con Sánchez en ese acto y que, en línea con el mensaje que está trasladando el presidente, ha insistido en que el gobierno tiene que hablar de forma unitaria y que para eso es importante la coordinación, dice. El Gobierno tiene que hablar con una sola voz y, por tanto, lo importante no es que en un momento dado se exprese uno u otro ministro, lo importante es que se exprese la posición del Gobierno y para eso es preciso que las posiciones, que haya una adecuada coordinación y una buena cooperación y, en definitiva, una representación de todos los ministerios implicados en cada uno de los asuntos. En esa rueda de prensa, Calviño ha comparecido acompañada del comisario europeo de Economía, el italiano Gentiloni, que ha intentado que todo esto no le salpique. We are not entering, of course, in internal dynamics of political discussion. No entramos en discusiones internas. Siendo italiano, entiendo lo normal que es que haya debate político, pero luego, por supuesto, el gobierno tiene que tomar una posición unánime y creo que ha sido claramente expresada por el presidente del gobierno esta mañana y por Nadia hace un momento. Nadia, a moment ago. Precisamente a las instituciones europeas está intentando apelar Pablo Casado para descarrilar la derogación de la reforma laboral que intenta el gobierno. Lo ha dicho en Pamplona, Casado, en referencia a Yolanda Díaz. Algún miembro del gobierno decía el otro día en un congreso de un sindicato que, más allá de las presiones y más allá de lo que se diga, la reforma laboral se va a derogar. Con esa firmeza nosotros decimos que, más allá de las presiones y de lo que se diga, llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga. Sobre la otra gran derivada de la crisis entre PSOE y Unidas Podemos, hoy los morados Podemos ha pedido la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por haberle retirado el acta de diputado a Alberto Rodríguez después de que el Supremo lo condenara a mes y medio de prisión por pegar una patada a un policía en 2014. Les hemos contado ya al inicio de hora 25 el contenido del informe de los letrados del Congreso que avala esa decisión de Batet. El viernes les contamos que ella insistía en que había tomado la decisión consultando previamente a los letrados y que ellos le habían dicho que no le quedaba otra más que quitarle el acta a Rodríguez, pero que era una consulta verbal, que no había un papel. Bueno, ahora ya hay un informe escrito que confirma que Batet actuó siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara. Unidas Podemos ha pedido hoy que Batet dimita. Es una vergüenza, que es nuestra obligación denunciar un hecho como este y pensamos que por eso es la salida más digna la dimisión de Meritxell Batet. Esto ha dicho Isa Serra, portavoz de Podemos. El PSOE respalda a Batet. Enrique Sicilia.
Apoyo total y absoluto a la presidenta del Congreso en la decisión que ha acordado, que no podía ser otra. Felipe Sicilia. La que se desmarca claramente de esta estrategia de los morados es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que pide no generar más ruido. Me parece que si el señor Rodríguez ya ha decidido que va a defenderse con su equipo de letrados, respetémoslo y dejemos de verdad de generar más ruido en nuestro país. Esto ha dicho Díaz en una entrevista en La Sexta, cuando le han preguntado por la petición de dimisión de Batet que hacen sus socios de Podemos. Y un movimiento judicial importante, 8:10 de la tarde, 7:10 en Canarias, movimiento judicial trascendente. El juez Santiago Pedraz acaba de negarse a dejar fuera del caso de la Caja B del PP un informe del inspector de policía Morocho que relaciona el caso de la financiación ilegal del PP con la operación Kitchen. El PP había intentado sacar como fuera del caso ese informe. El juez Pedraz dice que no se saca. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. El PP reclamó la exclusión del informe por realizar valoraciones subjetivas, dijo, por ser un documento que no había sido reclamado por el juez e incluso pidió amonestar al inspector Morocho por extralimitarse al vincular Kitchen con Caja B. El juez, oídos fiscal y la abogacía del Estado, rechaza la solicitud del Partido Popular sin perjuicio, dice, de que las interpretaciones de tipos penales sean excluidas. No es la primera vez que el PP o dirigentes de este partido intentan socavar el trabajo del inspector Morocho. Hasta 8 querellas le presentaron y todas acabaron, Aimar, como la petición de hoy, rechazadas por la justicia. Campos, gracias. A ti, buenas tardes. Hora 25. Aimar Bretos. Última hora de las vacunas y tiene que ver con la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que da su visto bueno a que las personas que se pusieron las 2 dosis de Moderna reciban una tercera dosis. Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Como ya hizo hace 20 días con Pfizer, avala la tercera dosis de Moderna para la población adulta y debe administrarse de 6 a 8 meses después de haber recibido la segunda, la pauta completa. El objetivo, reforzar la protección. La agencia revisó los datos aportados por la farmacéutica que muestran que esa inyección adicional provoca un aumento de anticuerpos ante la disminución de los niveles con el paso del tiempo. Aquí, recordamos, Aimar, la tercera dosis de Pfizer solo se está poniendo a los mayores de 70 años, inmunodeprimidos y pacientes muy vulnerables. Y hablando de vacunas, la cadena SER ha tenido acceso a la lista de personas que PSOE y Unidas Podemos proponen para que comparezcan en la Comisión de Investigación sobre las Vacunas, la Comisión Parlamentaria sobre las Vacunas. Y es llamativo que los socios de gobierno no proponen para comparecer en esa comisión sobre las vacunas a la máxima responsable política de las vacunas, que es la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ni a quien fue el hombre fuerte de la gestión de la pandemia, que fue Fernando Simón, Mariola. Sí, son 22 comparecencias las que han solicitado conjuntamente PSOE y Unidas Podemos. No están ni el exministro Illa, ni la actual ministra Darias, como dices, ni el director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, hasta el mes de julio, portavoz de la pandemia. En su lugar piden que comparezcan altos cargos del ministerio, la directora de la Agencia Española del Medicamento, el presidente de la Asociación de Vacunología, las 4 farmacéuticas, Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca, y directores generales de Asturias, Extremadura, Andalucía y Galicia. Se está produciendo ahora mismo una tormenta perfecta en la economía que tiene que ver con, por un lado, la falta de chips, los llamados semiconductores, que son un componente fundamental para casi todo lo que consumimos o utilizamos en nuestro día a día. Y además tenemos los cuellos de botella en la cadena de suministro. Compramos más de lo que la industria tiene capacidad de fabricar y transportar. Y a todo eso se suma además que los precios de la energía están disparados y empujan hacia arriba el resto de precios. Es una tormenta perfecta que afectará, según ha dicho el gobernador del Banco de España, a las previsiones económicas de crecimiento en nuestro país y bien además. Las afectará para mal, con una rebaja de las previsiones que el organismo había calculado para este año y el que viene. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Será una rebaja significativa, aunque no la conoceremos al detalle hasta dentro de un mes y medio. Las últimas previsiones que presentó el Banco de España preveían un crecimiento este año del 6,3%, pero eso fue el 20 de septiembre. Desde entonces, tanto los cuellos de botella como la inflación y la corrección del INE, que rebajó a menos de la mitad el crecimiento en el segundo trimestre, han dejado desfasados estos cálculos, dice el gobernador Pablo Hernández de Cos. Aunque el Banco de España no publicará nuevas proyecciones macroeconómicas hasta el mes de diciembre, los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja. La vicepresidenta Nadia Calviño no ha entrado a valorar el anuncio del Banco de España, solo ha dicho que los indicadores apuntan
refieren a que la recuperación está siendo intensa. Que la recuperación está en marcha, que es muy intensa, que esa recuperación de la actividad económica va de menos a más a lo largo de 2021. También la Comisión Europea ha dicho hoy que los datos refuerzan el mensaje de que la recuperación es cada vez más fuerte. Comparecencia del gobernador del Banco de España en el Congreso hoy para abordar el detalle de los presupuestos. Este viernes termina el plazo para que los partidos presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos y el gobierno sigue negociando con Esquerra y con el PNV para que ninguno de los dos lo haga, para que ninguno pida la devolución de las cuentas. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Esquerra ha fijado hoy las dos condiciones que exigen un inventario con los incumplimientos de los presupuestos aprobados para este año y también el blindaje del catalán en la ley del audiovisual. Exigen que las grandes plataformas dediquen un porcentaje mínimo de contenido en idiomas como el catalán, el gallego o el euskera. Y hablando de presupuestos, atención a Portugal, porque el gobierno del socialista Antonio Costa se queda sin apoyos para sacar adelante sus cuentas. Los comunistas han anunciado que votarán en contra de los presupuestos y sin ese proyecto la legislatura está casi abocada a su final. La votación será el miércoles y la duda es si hay posibilidades de que los comunistas cambien de idea, aunque pinta mal. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font, buenas tardes. Buenas tardes. Tanto el Partido Comunista Portugués como el Bloco de Esquerda han reprochado al gobierno la poca voluntad de diálogo en materias como el aumento de los salarios y de las pensiones o la mejora de las condiciones de trabajo en el Servicio Nacional de Salud. Sería casi un golpe de magia que llegáramos a un acuerdo, ha asegurado el líder de los comunistas Jerónimo de Sousa, una opinión que comparte la líder del bloco Catarina Martins. He escuchado con extrañeza lo que parece ser una indisponibilidad para avanzar hacia un entendimiento, ha explicado en referencia a los argumentos del gobierno que ha calificado al bloco de intransigente. Sabemos que o aceptamos todas las propuestas o el bloco de izquierda no estará disponible para viabilizar las cuentas, ha dicho el secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios. El gobierno ha convocado esta noche un Consejo de Ministros extraordinario, aunque todo apunta a que la falta de entendimiento ya es total y que el presidente Rebelo de Sousa convocará elecciones para principios del año que viene. Y es muy llamativo lo explícito que ha sido hoy Boris Johnson, el primer ministro británico, a la hora de hablar del cambio climático en un encuentro con niños. Johnson está muy preocupado, así lo ha dicho, porque la cumbre del clima que empezará el domingo en Glasgow acabe en un fiasco, confirmado como está que Rusia no va a ir, y todo apunta a que China tampoco va a ir. A la espera de la cumbre, Johnson ha sido bastante crudo hoy con los críos. Les ha dicho que reciclar a título individual no es la solución a ningún problema global y aunque ha dicho que no quería, ha terminado dando algún nombre de los principales productores de plástico contaminante. Hay alrededor de 12 grandes empresas en este momento que están produciendo el abrumador volumen de plásticos en todo el mundo. Empresas famosas de bebidas que todo el mundo conoce, que no voy a nombrar, que no nombraré. Coca-Cola, por ejemplo, y otros que son responsables de producir grandes cantidades de plástico y tenemos que evitarlo. Tenemos que encontrar otras formas de empaquetar y vender nuestros productos porque están perjudicando al ecosistema. En Castellón, finalmente, los 32 libros de temática LGTBI que el ayuntamiento iba a repartir en una docena de institutos de la ciudad sí podrán ir a los centros. Una jueza había ordenado la retirada de esos libros tras un recurso de la Asociación Ultra Abogados Cristianos, pero ahora el titular del juzgado da marcha atrás a la decisión de su sustituta y permite que los libros, peligrosos libros, vuelvan a circular. Radio Castellón, Jaume Maicas. La Asociación de Abogados Cristianos pidió al juzgado que paralizara este proceso con medidas cautelarísimas mediante un recurso contencioso administrativo. Es una petición que el juzgado de lo contencioso número 1 de Castellón admitió y fue entonces cuando el Ayuntamiento de Castelló presentó alegaciones contra este auto. Hoy el juzgado ha levantado la medida cautelar adoptada por otra magistrada que suspendía la entrega de esos libros y acordó su retirada. El magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada tiene un fundamento legal en la Ley de la Generalitat Valenciana del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género. La resolución recoge que no se ha aportado ninguna prueba de que el reparto de esos libros sea ilegal ni de que el contenido de los mismos atente contra los derechos humanos. Y se está montando una polémica llamativa en Cataluña en torno a un gag, un chiste pretendidamente gracioso, pretendidamente rompedor también, que se iba a emitir en un programa de humor de TV3. El chiste se iba a emitir en el programa Brico Heroes y consistía básicamente en que dos humoristas se imaginan que son millonarios y uno de ellos le dice al otro: y ahora que eres millonario, ¿qué quieres hacer? Y dice uno que le gustaría que se la chupara a Leticia Ortiz. La reina, ese era el chiste. TV3 ha retirado el gag al considerarlo machista, pero los humoristas acusan a la cadena pública catalana de censura. Radio Barcelona, Núria Pujadas.
Sí, uno de los creadores del programa, Peyu, ha justificado el gag en Twitter acogiéndose a la libertad de expresión y acusa a TV3 de filtrar la parte del sketch que alude a la princesa Leonor con contenido sexual y ofensivo. Cuenta que ellos estuvieron de acuerdo en retirar esta parte desde un inicio y así lo han hecho siempre que pudiera comportar problemas legales. Lo que no comparte, dice, es la censura por ahorrarse problemas políticos. El director de TV3, Vicent Sánchez, asegura que su parte no se trata de miedo a la crítica política o de la propia Casa Real, sino de poner límite a contenidos que, según él, traspasan líneas rojas. Lo explicaba en el programa de Planta Baixa de TV3. I jo crec que es pot fer ironia sobre tot. Ara, quan la ironia es agafar... Se puede hacer ironía sobre todo, decía Sánchez, pero tenemos que marcar límites cuando la ironía, es decir, que una mujer o su hija menor te la chupen, esto no es censura, dice él. Las críticas políticas han llegado y han hecho arder Twitter, desde la propia consellera de Feminismos, Tania Verge, que dice que el gag recurre al machismo de toda la vida, y la oposición, PSC, PP y Ciudadanos, ya se preparan para sacar el tema en la comisión de la Corporación Catalana de Medios, que se celebra este viernes en el Parlamento. Y esta es la sintonía de La mirada de Xavi Vidal Folk. Hay, al menos, dos tipos de ministras y ministros: quienes trabajan y quienes agitan. Entre las que trabajan están las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Por eso deberán encontrar el fiel de la balanza de la reforma laboral, porque esta vez no sucede como con el salario mínimo. Esta vez es imprescindible el apoyo de todas las partes, de los sindicatos y de la patronal, porque lo pactado con Bruselas es que las reformas sean consensuadas, acordadas, para que duren a lo largo de varias legislaturas. Entre el esquematismo del programa del gobierno y la realidad de las fábricas y los talleres y la necesaria negociación, hay puntos intermedios, siempre los hay, también sobre si debe prevalecer el convenio de empresa o el de sector. Es cuestión de encontrarlos, de acordarlos y de patrocinarlos. Luego hay también ministras y ministros que no se sabe que hagan demasiado aparte de agitar y de crear tensión. No presentan proyectos, no fabrican leyes, no buscan acuerdos. La gran especialista en esta productividad low cost parece ser la titular de Derechos Sociales. Yone Belarra se especializa en atizar con palabras. A una colega la acusa de injerencia, a la presidenta del Congreso de practicar nada más ni nada menos que la prevaricación. El viernes amenazaba con querellas. Hoy pide dimisiones, claro, de los progresistas en el poder legislativo. ¿De verdad no tiene mejor manera de aprovechar su precioso tiempo? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.